Hola, esta respuesta en vídeo corto va para Barto, que me hace la pregunta por medio del Messenger de Facebook. Dice, empieza a haber pacientes jóvenes con quejas de rendimiento amnésico deficitario cuando se aplica el MFE30, que es un cuestionario de quejas cognitivas subjetivas, pero cuando se aplica TABEC o memoria de historias el rendimiento es normal o alto. ¿Podría ser que está habiendo un decremento objetivo en el rendimiento amnésico percibido por el paciente? ¿Habría alguna forma de medirlo? Pues lamentablemente, si se está produciendo ese decremento en el rendimiento objetivo, nuestras pruebas no son sensibles para detectarlo. ¿Por qué? Porque no tengo la foto previa. Ese es el problema principal. Si una persona me obtiene una puntuación en percentil 50 o 60, pero me informa a su vez en un cuestionario de quejas que está perdiendo mucha memoria, pues yo lo que no sé es si esa persona está exagerando esa sintomatología o si en efecto esa persona hace 2 años o 3 años estaba en el percentil 90. Y efectivamente, si estaba en el percentil 90 y ahora está en el 60, se ha producido un decremento, o en el 50. Pero mi prueba no es capaz de recoger ese aspecto temporal en la medida. Por eso tenemos que recoger signos y síntomas para hablar de síndromes. Eh, Porque por un lado yo tengo que constatar que el signo existe, es decir, de que la pérdida de memoria es cierta, y por otro lado tiene que existir la sensación subjetiva de que existe esa pérdida. En una sola fotografía, por tanto, con un solo dato, en un solo punto, yo no puedo saber si esa persona está perdiendo memoria. Yo necesito tener dos puntos para poder hacer una recta y decir, efectivamente esta persona está perdiendo. Con una sola imagen, por tanto, en una sola captura del rendimiento cognitivo no voy a ser capaz de saberlo en esos casos en los que el rendimiento en la evaluación es normal o es alto a pesar de que la persona tiene quejas. No obstante, eh, este es un tema que a mí me ha interesado bastante y sobre el que he publicado algunos trabajos de investigación con población clínica. Población clínica sana, curiosamente, es decir, reclutando gente que acude a un servicio de neurología y que solicita evaluación neuropsicológica y que el resultado de la evaluación neuropsicológica acaba concluyendo que es población general, población sana, a pesar de sus quejas, ¿no? Esta población a mí me ha interesado siempre, es decir, qué es, y creo que es lo que se esconde detrás de la pregunta de Barto, qué es lo que hace que una persona joven con un rendimiento normal se queje. Y a este respecto hay algunas cosas bastante interesantes que se han publicado en la literatura y algunas que hemos publicado nosotros por nuestra cuenta haciendo investigación, como digo, aplicada. Mi impresión es que un buen número de estos individuos efectivamente su sintomatología, su sensación de pérdida es real y por tanto el problema lo tiene mi evaluación neuropsicológica, que no es capaz de detectar o de ser lo suficientemente sensible para detectar eso, sobre todo en individuos de alto rendimiento, ¿no? En individuos de alta reserva, que esto es más probable, pero también existe un perfil de individuos que se corresponde con un perfil personológico concreto. Personas con alta autotrascendencia, con pensamiento, tendencia al pensamiento mágico, y con mucha evitación del daño y muy poca búsqueda de novedad. Personas que se caracterizan por eh, dejarse gobernar por la idea de que pueden tener una enfermedad degenerativa o de que pueden tener una enfermedad neurológica, cerebral o de algún tipo que esté menoscabando su rendimiento cognitivo. Esto además se corresponde siempre en la muestra con elevados niveles de estrés percibido, es decir, la persona que se queja, independientemente de que probablemente sea objetivo o probablemente no, todos muestran una elevación importante del estrés percibido con respecto a la población sana o población que no se queja al menos. Y esto tiene una doble lectura. Por un lado, el individuo que estaría sintiendo esa pérdida la estaría sintiendo como una amenaza,
y por otro lado el individuo que no está que no está produciéndose la pérdida real, pero la está viviendo como tal, la está viviendo en el contexto de un estrés percibido elevado, con lo que eso conlleva de ansiedad y de posible aparición de sintomatología depresiva. En definitiva, la respuesta que le doy a Barto es: ¿puede ser que eso se corresponda con un decremento objetivo del rendimiento anésico? Sí, pero en una sola foto yo no puedo saberlo. Necesito capturar 2 fotos en lapso de tiempo de 6 meses o un año para poder dibujar que efectivamente eso se está produciendo. En el caso en el que no se esté produciendo ese deterioro objetivo, tendré que buscar explicaciones más allá, en aspectos de la personalidad, en aspectos del estrés percibido, en aspectos incluso de corte facticio, somatomorfo, en el espectro esos de los cuadros conversivos, de qué es lo que está provocando que esta persona se queje, mucho más allá de que sea objetivo o no, objetiva o no la pérdida. Creo que es un tema muy interesante sobre el que podríamos, yo qué sé, debatir muchísimas horas. En la página web de Logicortex, en el apartado de mis artículos científicos, podréis encontrar pues yo creo que casi todos los trabajos estos de los que estoy hablando, de cómo las quejas de memoria están relacionadas con la sintomatología prefrontal, el estrés percibido y los aspectos de personalidad. Y bueno, pues si surgen más preguntas, pues estoy aquí para responder dudas y lo que se os ocurra. Nada más, un saludo.